Bien, vamos a orar. Querido Dios, gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí y también a mis hermanos. Bendícenos nuevamente con tu palabra, ya que vamos rumbo a casa. Necesitamos tu dirección, tu ánimo y tu poder. Acompáñanos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, ya estamos a mitad de semana y el tiempo sigue corriendo, ¿verdad? Estamos muy contentos de verles nuevamente. Y sí está haciendo mucho frío, ¿verdad? En Florida nevó bastante, creo. No hoy, pero ayer nevó bastante, por la playa estaba blanquita, la arena. Así que el que fue a Florida buscando calor se encontró con frío. Así que, bueno, pero Dios nos permite la oportunidad de compartir esta noche. Estamos compartiendo algunos temas de lo que es el camino al cielo, ¿verdad? Y el tema de hoy se titula Sabiduría para el viaje a casa. La sabiduría es bueno para muchas cosas, ¿ok? La sabiduría es bueno para muchas cosas. Cuando no hay sabiduría, uno pierde el rumbo, ¿verdad? Pero a todos nos gusta viajar, me imagino, ¿verdad? A todos nos gusta viajar. Y es importante cuando tú y yo vamos a viajar, llevar lo que necesitamos, ¿verdad? Llevar lo que necesitamos. Y a veces es importante hacer una lista de qué necesitamos para el viaje, ¿verdad? Es malo cuando uno empaca y llega a un lugar y dice, se me olvidaron los zapatos, ¿verdad? O se me olvidó el desodorante o el cepillo de dientes. Es complicado, ¿verdad? Pero es importante estar seguro de que tenemos lo que necesitamos para el viaje, ¿ok? Y la sabiduría nos orienta para saber qué cosas tenemos que tener en ese viaje. Así que esta noche el propósito del mensaje es compartir lo que la palabra de Dios en 2 de Pedro nos llama a que nosotros necesitamos llevar. Y el versículo que vamos a estar, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy es la primera parte de ese versículo y mañana, el viernes, tocamos la otra. Hoy vamos a tocar 3 aspectos de ese versículo, ¿verdad? Y luego lo vamos a acabar. Pero vamos a leerlo. Dice, por esto mismo poned en toda diligencia en añadir a vuestra fe, ¿qué cosa? Ahí casi no sé, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, ¿qué cosa? Amor, ¿verdad? Amor. Así que Pedro nos manda que camino a casa nos equipemos y y que nos contentemos con la espléndida vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Porque no se nos llamó a vivir una vida de tristeza, sino una vida espléndida. Porque sabemos que Dios, le pertenecemos a Dios, sabemos que Él nos ha salvado y sabemos hacia dónde vamos. Así que este equipamiento ocurre mientras tú caminas a casa. Cooperamos con Dios y le permitimos a Él que obre en nosotros el querer como el hacer. ¿Ok? Ahora, lo primero es que se nos dice ahí, poned toda diligencia. Cuando algo es diligente, hay que hacerlo y ya. No puedes esperar. ¿Ok? Ahí el autor no está diciendo que tú le vas a añadir a tu salvación algo, porque lo que Dios hizo en la cruz fue a medias o no fue suficiente. Eso no es lo que dice el texto. Lo que Dios hizo en la cruz para salvarnos es suficiente. Es completo. Pero ese es ese consejo de que poner con toda diligencia es equípate con lo que Dios ha puesto en tu corazón a través de su palabra.
para que en el camino tú puedas ir practicando estas cosas y puedas llegar a poseer cada día más su carácter, ¿ok? Cada día más su carácter. Así que no es una contribución que hacemos, ¿ok? Sino que con diligencia necesitamos implementar y dejar ver las cualidades del amor de Dios durante nuestro camino. Porque si nosotros vamos al lugar donde está caracterizado por su carácter, nosotros le dijimos al aceptar a Jesús que queremos su carácter, porque queremos ir a ese hogar, ¿verdad? Por eso en el camino tenemos que equiparnos para dejar ver lo que hemos visto en Él, lo que hemos experimentado sobre Él, su amor, su bondad, su virtud. Pero nosotros tenemos que practicar lo mismo. Por eso Pedro dice, equípate con diligencia. Es importante. Es importante. Así que vamos a ver qué es lo que debemos experimentar para que cada día sea algo más natural. Cuando tú practicas las cosas, cada día se vuelve más natural. En estos días yo estaba viendo cómo unos trabajadores que recogen los frutos, cómo cortaban el apio, el celery, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo. Y la velocidad que ellos tenían, yo no lo podía creer. A mí me hubiese tomado mucho tiempo. Yo creo que a lo que yo corto un apio, ellos cortan 10. La velocidad era demasiada de mucha. ¿Por qué? Porque es tanta la práctica que ya están acostumbrados que ellos saben ya cómo agarrarlo, de qué manera ponerlo, cómo hacer el corte de una y maximizar su corte y cómo hacer el otro corte y cómo ponerlo. Es en extremo algo tan organizado ya que es más fácil ellos hacerlo. Mientras más tú practiques en ser diligente, en expresar esas cosas que tú y yo hemos experimentado de Dios, más fácil se nos va a hacer tener su carácter y desarrollarlo a través del hábito, ¿verdad que sí? Ok, entonces vamos a lo primero que hay que tener. Vamos a ver si funciona el... Ok, ahí apareció. Ok, añade ¿qué cosa? Virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué es virtud? Es excelencia, extraordinaria cualidad. Buscar hacer lo máximo posible y lo mejor por las razones más nobles. Es un hábito. Eso es añadir virtud. Buscar hacer ¿qué cosa? Lo máximo. Por naturaleza tú y yo tendemos a hacer ¿qué? Lo mínimo. Lo mínimo. Pero hemos aprendido de Jesús a hacer lo máximo por las razones más nobles posibles, ¿verdad? Por las razones más nobles posibles. Y eso es una cualidad extraordinaria. Así que añade virtud a tu vida, practícala como se practicó contigo. Así que practicar la virtud es importante. Cuando nosotros leemos en Mateo 5:48, ¿por qué necesitamos practicar la virtud y añadir virtud? Bueno, porque nuestro Padre Celestial es una persona que practica la virtud con nosotros. La Biblia habla que Dios es extremadamente bueno. Hay un salmo que nos llama a gustar y ver que es bueno ¿quién? Jehová. ¿Okay? Bueno, es bueno. Experimenta su bondad. Y cuando en Mateo 5:48 se nos dice que sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos está diciendo sé bondadoso como nuestro Padre Celestial es bondadoso, que hace salir el sol sobre todo el mundo. Eso es añadir virtud. Y podemos hacerlo porque Él nos ha dado el ejemplo de eso. ¿Okay? Juan 10. Busquen en su Biblia Juan 10 por un momentito. Juan 10.
Juan 10, 9 y 10. Alguien que lo lea, por favor. Sí, Juan 10, 9 y 10. Ok, entonces, notaron ahí que dice que yo he venido para que tengan vida, y no simplemente para que tengan vida, es para que la tengan en abundancia. Cuando algo es abundante, a eso es lo que Pablo se está diciendo, que tu virtud sea abundante, que la practiques, que la añadas. Hay otro texto que es muy importante, que está en Efesios. Busque Efesios 1, 7 al 8. Vamos a buscar ese texto y lo voy a leer yo. Efesios 1, 7 y 8. Efesios 1, 7 y 8. Dice ahí. Hablando acerca de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa palabra, subrayela. Las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. Subraye esa, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra que se usa ahí, cuando se traduce en inglés, es lavish. Es algo exagerado. Algo exagerado. La gracia de Dios fue exagerada. Por eso nos hace sentido el versículo que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La virtud de Dios se derramó sobre el planeta Tierra para que el hombre pueda tener vida y vida en abundancia. Por eso Pedro te dice, añade a tu fe, que eres seguidor de Jesús. Añade virtud, practica la virtud que has aprendido de Él. Muéstrales a otros el carácter que admiras de Dios. Practícalo. Prontamente añade eso a tu vida. Hazlo un hábito. En Juan 15, Jesús presenta que nuestra transformación incluye la idea de crecimiento. Ustedes conocen esta planta. ¿A quién no nos gusta la uva, verdad? La vid. La transformación va conectada con el crecimiento. Pero esto que nosotros añadimos no es porque sea algo en nosotros, ¿verdad? No lo producimos nosotros. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada. Así que cuando tú y yo damos ese fruto, no es porque lo producimos nosotros, fue su espíritu, porque a nosotros estar conectados con él, el crecimiento y la transformación vino de manera natural. Es imposible que tú arranques la rama de la vid y te va a echar un racimo de uvas, no va a ocurrir, se va a secar. Pero es gracias a que la rama está conectada al tronco y de la tierra sube todos los nutrientes que necesita la planta para producir el fruto. Entonces la planta hace que la rama eche el fruto. Pero la rama no se puede desconectar del tronco, de la vid, porque él es la vid. Así que crecemos practicando bondad y gratitud. Por eso Pedro nos dice, añade a tu fe virtud, porque vas a crecer practicando eso. Y luego nos dice, añade a tu virtud, ¿qué cosa? Añade a tu virtud conocimiento. Cuando la Biblia habla de conocimiento es muy diferente a lo que tú y yo traducimos a nuestro idioma, ¿verdad? Porque nosotros podemos traducir conocimiento como tener información sobre algo.
Pero la Biblia no necesariamente te está haciendo saber de que eso es lo único. No es tener información sobre algo. Es algo diferente, ¿verdad? Es percibir, es entender, es aprender, es estar dispuesto, es actuar, es experimentar. No es estar informado de algo, porque los ángeles caídos están informados de que Dios existe, pero no lo adoran, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los demonios creen, pero no obedecen, no se relacionan con Dios. Y el conocer a Dios es amarle y obedecerle. Es una experiencia que se vive. No es algo abstracto en lo cual uno piensa nada más. ¿Ok? No es algo abstracto en lo cual uno piensa nada más. Conocer a Dios no es tener solamente información acerca de Él, sino entrar en una relación con Él gracias a que nos salvó. ¿Ok? Y conlleva obediencia. Conlleva obediencia. Así que conocer a Dios es vivir de acuerdo a su voluntad. Y en Juan 5:39 Jesús citó esas palabras impresionantes. Porque no es simplemente leer la Biblia por leerla, porque se puede convertir en cualquier otro libro. Es dejar que Dios transforme tu vida y que tú sepas que Dios te salvó y que Dios tiene algo mejor para ti, y que tú sepas los planes que Dios tiene para ti, que tú sepas lo que Dios va a hacer en tu vida. Juan 5:39 Jesús dijo: ustedes leen la palabra de Dios, leen las escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Pues yo les tengo una información: ellas son las que hablan de mí. Y en Juan 17:3 dijo: yo soy la vida eterna. Así que conocer a Dios y conocer a Jesús es tener la vida eterna, es relacionarnos con Él, es seguirle porque nos amó primero. Así que el conocimiento lleva al compromiso y a la determinación. ¿Cuán comprometido estás tú con Dios? A darle lo mejor de tu vida, a dejar que Él te guíe, porque recuerda que nosotros sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Así que hay varias cosas que tú puedes hacer para poder conocer cada día más a Dios, y yo también. Necesitamos sacar tiempo a solas con Dios. Hay una cita que dice que cuando las demás voces se callan es cuando es más perceptible la voz de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a un mundo de ruido. Imagínense, cuando la mujer está embarazada, el niño está allí en un líquido amniótico, ¿verdad? Y cuando sale, lo primero que oye es ruido. Yo me acuerdo cuando yo saqué a Ariana y a Carla del hospital, eso eran los carros pasando, sonando la bocina, el humo, eso. Y yo decía: wow, yo voy a sacar a esta criatura, ¿para dónde la llevo ahora? ¿Verdad? El mundo es ruidoso. Pero tú y yo necesitamos momentos para estar a sola con Dios. Es allí donde Dios te puede hablar a través de su palabra, en su quietud, ¿verdad? En su quietud. Entonces, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué eso es importante? No, por lo siguiente. A ver si ahí está. Eso es una taza de té. Antes no estaban las bolsitas esas famosas, ¿verdad? Antes había que echarle al té las hojitas, ¿verdad? Simplemente que ahora alguien tuvo la brillante idea de colocarlo en una bolsita, y uno, con la bolsita, después que el agua esté caliente, uno lo sumerge. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú sumerges el té en el agua? Ahí está escrito, yo lo puse ahí. Lo que está en la bolsa se fusiona y es lo que está en el agua. Pero si tú tomas la bolsita de té y la haces solamente así, ¿qué pasa?
Pero si tú la dejas allí dentro, mientras más tiempo la dejes, más absorberá el agua el té. Pues lo mismo pasa cuando tú y yo sacamos tiempo a solas con Dios. Mientras más lo dejemos entrar a nuestra vida, más nos pareceremos a Él. Y esa es la manera correcta. Hay que sacar tiempo para que Dios te informe, te enseñe la ruta, que aprendas a confiar en Él. Es practicando la fe como crece. Y también no dejar de congregarte, ¿verdad? No dejar de congregarte. El sábado voy a compartir algo sobre ese versículo. Así que Dios entrará en ti si lo dejas estar más tiempo en tu vida. Y por último, para solamente tocar 3 cosas de ese versículo esta noche, añade a tu fe virtud, a tu virtud, ¿qué cosa? Conocimiento, y al conocimiento, ¿qué cosa? Dominio propio. ¿Saben ustedes que lo primero que tú tienes que enseñarle a tu hijo son 2 cosas: obediencia y dominio propio? Dominio propio no es que tú tomes todas las decisiones por él. Dominio propio es que tú le enseñas a tu hijo que tiene que pensar por sí mismo, que tiene que aprender a tomar decisiones responsables. ¿Saben ustedes que las cárceles están llenas muchas veces porque las personas no tuvieron dominio propio? Pensaron después que actuaron. Porque lo más fácil para el ser humano es actuar y defender su orgullo. Pero a veces eso trae unas consecuencias terribles en la vida. Y la cárcel está llena de eso. Gente brava, supuestamente. Dominio propio. Hace poco hablamos de lo que dice Romanos 12. No seas vencido ¿de qué? De lo malo. Vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. Y todos necesitamos aprender dominio propio, tanto el adulto como el niño. Ahora, si uno como papá no aprendió a tener dominio propio, el hijo no lo va a aprender. Eso es lo trágico de esto. Y cuando tú tienes situaciones en tu vida diaria, cuando pasas por alguna injusticia, ¿cómo tú reaccionas? Todos necesitamos aprender dominio propio. Dominio propio. Es importante el dominio propio para muchas cosas, para lo económico, para lo espiritual, ¿verdad? Para la salud también el dominio propio es importante. No puedes comer azúcar todo el tiempo, ni yo. Necesitamos ejercer dominio propio, claro. Por eso es que el dominio propio es sumamente importante, sumamente importante. En Proverbios 23:7, alguien que me lo lea, por favor. ¿Qué dice ahí? Proverbios 23:7. ¿Qué dice? Proverbios 23:7, ¿qué dice? Ok. Proverbios 23:7 dice que como piensa, así que, así es él. Por eso es que el dominio propio tiene que ser algo aquí. Porque según tú y yo pensemos, así somos y así actuamos. ¿Ok? La voluntad se fortalece con el ejercicio. Con el ejercicio. Pero cuando se pone metas alcanzables, el dominio propio a veces no es simplemente resistir. Es colocar también tu esfuerzo en lo que tú quieres lograr. ¿Ok? Como la vida cristiana. La vida cristiana es
el no hago esto. La vida cristiana es no, yo hago esto. Es el hacer. No es el no hacer, es el hacer. Así que tú y yo vamos a fortalecer el dominio propio por el ejercicio. Primera de Pedro 1:13, alguien que lo busque por favor. Primera de Pedro 1:13 y lo lea. Primera de Pedro 1:13. Ok. Esperad. Es bueno siempre considerar lo que quieres, a lo que tú le quieres decir sí. Hay cosas que hay que evitarlas, obviamente. Pero más importante que eso es a qué tú le estás diciendo que sí en tu vida. Ahí es donde tú tienes que entonces enfocarte. A Jesús se le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Él tuvo que ejercer dominio propio. Claro que él era el hijo de Dios. Y el ángel lo sabía también. Satanás sabía que él era el hijo de Dios. Pero estaba tentando. ¿Cuántas veces a un joven o a un adulto se le aparece en una tentación? Ya, demuestra quién tú eres. Y si tú y yo no hemos aprendido a desarrollar el dominio propio, caemos en la trampa. ¿Verdad? Caemos en la trampa. Así que es importante eso. Es importante eso. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 4 al 6. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 6. ¿Alguien lo encontró primero que yo? Sí, 1 Tesalonicenses 5, 4 al 6. Velemos y seamos sobrios. Eso es tener dominio propio. Velar. No somos hijos de las tinieblas para que aquel día no nos sorprenda. Así que para tener dominio propio podemos hacer varias cosas. Practica el arrepentimiento. Nabucodonosor tuvo que aprender de manera difícil, pero aprendió la lección, ¿verdad? Recuérdate a ti mismo que estás perdido sin la ayuda de Dios. Daniel 4:37 registra que Nabucodonosor aprendió eso. Tuvo que practicar el arrepentimiento y aprendió a tener dominio propio luego. Porque él hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Pero aprendió que hay un Dios superior a él y que él estaba perdido sin ese Dios. ¿Okay? Y tú y yo podemos practicar el arrepentimiento, ya que hemos fallado muchas veces en no tener dominio propio. Pero podemos ir a él y podemos comenzar otra vez. Y segundo, puedes practicar el ayuno. ¿Y qué es ayunar? Ayunar no es nada mejor que te ayudará a tu motivación en las cosas espirituales que la invitación a la abstinencia de las distracciones. El ayuno te ayuda a echar fuera las distracciones y a concentrarte en lo que Dios quiere para tu vida. Tú puedes ayunar por un propósito y hay muchas maneras de ayunar, ¿verdad? Y cuando ayunes no es para afligirnos, sino es porque tenemos un propósito. Así que cuando tú ayunas, tú le enseñas a tu cuerpo quién está al control. Te ayuda a depender de Dios otra vez. La fuente de sustancia más allá de la comida es Él. Por eso el ayuno es un beneficio. Así que cuando tú y yo aprendemos a tener dominio propio, lo hacemos cuando ejercemos el ejercicio de la voluntad. Voy a leer
del camino a Cristo, una cita que usted y yo conocemos, pero nos hace bien repasándola. Es sumamente impresionante lo que dice aquí. Dice: muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. ¿Sabe que las telarañas usted las hace así? Le derrumbaste la casa a la araña. Frágil. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. Mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la fuerza, la verdadera fuerza de la voluntad. Eso es tener dominio propio, la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir y a ellos les toca el ejercicio. No podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero puedes escoger servirle. Dios puede, podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De ese modo, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Y lo último, desear ser bondadosos y santos es rectísimo. Pero si no pasáis de esto, de un simplemente deseo, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Tú y yo podemos escoger servir a Dios ahora. Eso es tener dominio propio, es decidirse por Jesús, sabiendo que sin Él no podemos. Así que Pedro nos llama a redirigir nuestras energías a algo por hacer, no simplemente en algo que resistir. Piensa por qué tus acciones siguen tu mente. Busca algo bueno para sí. Es importante saber eso, cómo funciona ese ejercicio de la voluntad. Y para concluir, vamos a repasar otra vez. La palabra de Dios nos exhorta en este caminar hacia la patria celestial. Poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. El viernes entonces vamos a hablar sobre la paciencia, la piedad, el afecto natural, el afecto fraternal y el afecto del amor. ¿Ok? Esta es la invitación que el cielo nos hace hoy. ¿Cuántos desean añadir esas tres cosas en su vida y practicarlas? Amén. Vamos a estar en pie para pedirle a Dios que nos dé su espíritu en esta noche nuevamente a través del cántico y luego tendremos la oración final. Santo Espíritu de Cristo.
mis juegos hoy sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, no atiesa todo, mas me postro a tus pies para que tu amor eterno vuelva puro y fiel seres. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque según lo que tú nos pides es lo que hemos visto en ti. Tú eres nuestro ejemplo y contigo estamos seguros que podemos practicar estas cosas que nos traerán cada día más gozo y alegría, y también cada día desarrollarán nuestro carácter como el tuyo. Bendícenos en la práctica de estas virtudes y que otros puedan llegar a conocerte a ti a través de ellas. Bendice a cada hermano y hermana que llegó aquí esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Recuerde que mañana no hay servicio, pero regresamos el viernes a las 7 p.m.